Puedes pasar toda una vida corriendo detrás de respuestas, sin darte cuenta de que la verdad siempre estuvo dentro de ti. El mayor riesgo de la vida no es sufrir o fracasar, es nunca despertar a quien realmente eres. Si este video llegó hasta ti, tu alma está lista para el despertar espiritual final. Y eso significa que algo dentro de ti ya no acepta seguir viviendo dormido. Sientes que existe algo más grande, pero continúas atrapado en los mismos patrones, en las mismas distracciones, en los mismos miedos. Si nada cambia ahora, puedes pasar años repitiendo la misma vida por dentro. El abismo es este: saber que existe la verdad y continuar viviendo lejos de ella. El sufismo llama al verdadero despertar marifa, el conocimiento directo de la verdad en el corazón. No es teoría, no es una emoción pasajera, es ver con claridad quién eres realmente. Y eso comienza con una acción interna brutalmente honesta. Dejar de huir de ti mismo ahora. Si este video llegó hasta ti, algo dentro de ti ya comenzó a despertar. No es coincidencia, no es algoritmo. Es reconocimiento. El alma reconoce cuando escucha algo que toca la verdad. Y cuando eso sucede, dos cosas nacen al mismo tiempo dentro de ti. Un llamado y un miedo. El llamado dice: existe más que esta vida superficial. El miedo dice: si escucho esto de verdad, toda mi vida puede tener que cambiar. Y aquí comienza el verdadero despertar espiritual. Porque el despertar no comienza con luz, comienza con incomodidad. Comienza cuando te das cuenta de que muchas cosas que llamas vida son solo distracciones. Distracciones para no mirar hacia adentro. Distracciones para no sentir el vacío. Distracciones para no enfrentar la pregunta más peligrosa de todas: ¿quién soy yo en verdad? Rumi hablaba constantemente de esto, no como filosofía, sino como experiencia. Para él, el mayor error humano es vivir lejos del propio corazón y aún así llamar a eso vida. La persona se ocupa con 1000 cosas, corre detrás de 1000 objetivos, acumula 1000 pensamientos, pero nunca mira directamente hacia adentro. Y cuando alguien finalmente mira, ocurre algo que lo cambia todo. Se da cuenta de que pasó años viviendo como si estuviera separado de su propia esencia. Es exactamente aquí donde comienza Marifa. Marifa en el sufismo no significa estudiar sobre Dios. No significa repetir palabras espirituales. No significa acumular ideas bonitas. Marifa significa conocer directamente, con el corazón despierto. Es cuando la persona deja de vivir solo en la superficie de la mente y comienza a percibir algo mucho más profundo dentro de sí. Algo silencioso, algo vivo, algo real. Y cuando esto comienza a suceder, la vida antigua empieza a parecer extraña. Las mismas conversaciones ya no satisfacen. Las mismas distracciones parecen vacías. Los mismos deseos comienzan a perder fuerza. No porque alguien te haya prohibido vivir, sino porque algo dentro de ti percibió que eso no es suficiente. Y muchas personas huyen exactamente en este punto. Porque despertar significa perder ciertas ilusiones. Y el ego tiene pavor de eso. El ego quiere seguir en control. Quiere continuar repitiendo los mismos hábitos. Quiere seguir distraído. Quiere seguir diciendo: después veré eso. Pero el alma ya no acepta más ese aplazamiento. Cuando el alma despierta, comienza a presionarte desde dentro. Y esa presión no es castigo, es llamado. Es como alguien que pasó años dormido y de repente empieza a abrir los ojos. La luz molesta al principio, pero luego te das cuenta de que estabas viviendo en la oscuridad. El sufismo describe esto de una manera muy simple. El corazón humano es como un espejo. Con el tiempo, el polvo comienza a cubrir ese espejo. El polvo son distracciones, orgullo, miedo, apego, confusión. Y cuando el espejo está cubierto, no puedes ver la verdad. Pero la verdad no desapareció, solo quedó escondida. El camino espiritual, en el sufismo, no consiste en crear algo nuevo, consiste en limpiar el espejo. Y cuando el espejo empieza a limpiarse, comienzas a percibir algo muy profundo. No eres solo tus pensamientos. No eres solo tus emociones, no eres solo la historia que te cuentas sobre ti mismo. Existe algo más profundo observando todo eso, algo silencioso, algo consciente, algo que siempre estuvo allí. Y cuando esta percepción empieza a nacer, toda la vida comienza a cambiar. No porque decidiste cambiar el mundo, sino porque empezaste a ver de verdad, y ver de verdad lo cambia todo. Pero aquí hay un punto importante del que casi nadie habla. El despertar espiritual no ocurre solo porque viste un video. Ocurre cuando decides dejar de huir de ti mismo. Eso significa honestidad. Honestidad real. Sin máscaras, sin excusas, sin historias bonitas para justificar hábitos que sabes que no están alineados con tu alma.
En el sufismo, esto comienza con algo muy simple y muy poderoso: recordar. Recordar lo real, recordar lo que realmente importa, recordar la presencia. Cada vez que te pierdes en la distracción, vuelves. Cada vez que te pierdes en el ego, vuelves. Cada vez que te pierdes en el miedo, vuelves. Ese retorno constante es el inicio de la transformación. Y poco a poco algo comienza a suceder. El corazón comienza a volverse más claro. La mente comienza a volverse más silenciosa. Las decisiones comienzan a volverse más verdaderas. Y entonces, en algún momento, algo dentro de ti reconoce algo muy profundo. Nunca estuviste separado de la verdad, solo estabas distraído. Y cuando eso comienza a volverse claro, una nueva vida empieza a nacer dentro de la misma vida. Sigues viviendo, trabajando, conversando, caminando, pero ahora hay conciencia, hay presencia, hay verdad. Y eso es exactamente lo que el sufismo llama conocer con el corazón. Eso es Marifa. Pero ahora necesito preguntarte algo que puede cambiarlo todo. Si tu alma realmente está lista para el despertar, ¿estás dispuesto a dejar de vivir en automático? ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro con una sinceridad real? ¿Estás dispuesto a abandonar las ilusiones que el ego usa para mantenerte cómodo? Porque despertar no es solo entender. Despertar es elegir vivir diferente. Y muchas personas dicen que quieren despertar, pero continúan alimentando exactamente las mismas distracciones que mantienen el alma dormida. Entonces ahora la pregunta es directa. Si tu alma reconoció algo en este video, ¿qué dentro de ti sabe que necesita cambiar? ¿Qué dentro de ti ya sabe que no puede seguir igual? Y lo más importante, si realmente comenzaste a despertar, ¿cuál fue la primera señal que percibiste dentro de ti? Si este video llegó hasta ti, tu alma está lista para el despertar espiritual final. Y eso significa que algo dentro de ti ya no puede volver completamente al antiguo sueño. Incluso si intentas volver al modo automático, algo en ti ya ha visto demasiado. Algo en ti ya percibió que vivir solo reaccionando al mundo no es vivir de verdad. Y es exactamente aquí donde el verdadero camino comienza. Porque el despertar espiritual no ocurre cuando todo se vuelve cómodo. Comienza cuando la conciencia empieza a volverse imposible de ignorar. Empiezas a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Notas cuando estás actuando en contra de tu propia verdad. Notas cuando te estás escondiendo detrás de distracciones. Notas cuando estás intentando llenar un vacío con cosas que nunca logran llenarlo. Y esa percepción es la primera señal clara de que algo profundo comenzó a despertar dentro de ti. Cuando eso sucede, el mundo externo no cambia inmediatamente, pero la forma en que ves el mundo cambia completamente. Aquello que antes parecía extremadamente importante comienza a perder peso. Muchas de las cosas que dominaban tu mente comienzan a parecer pequeñas. No porque hayan desaparecido, sino porque tu conciencia se volvió más grande. Es como alguien que vivió dentro de una habitación oscura durante mucho tiempo y de repente una ventana empieza a abrirse. Al principio la luz es débil, casi imperceptible, pero incluso esa pequeña luz ya lo cambia todo, porque ahora sabes que existe algo más allá de la oscuridad. Y cuando el alma percibe eso, comienza a buscar más luz. Empieza a querer verdad. Empieza a rechazar todo lo que es falso. Rumi hablaba muchas veces sobre este cambio interior. Para él, el ser humano vive distraído porque olvidó quién es realmente. La persona pasa toda su vida intentando completarse con cosas externas. Más reconocimiento, más control, más seguridad, más aprobación. Pero cuanto más intenta completarse así, más lejos queda de su propia esencia. Es como alguien que tiene sed intentando beber agua salada. Cuanto más bebe, más sed siente. El sufismo mira esto con mucha claridad. El corazón humano fue hecho para reconocer la verdad, no para perderse en ilusiones. Y es exactamente por eso que Marifa es tan poderosa. Porque Marifa no es solo aprender algo nuevo, es recordar lo que siempre estuvo allí. Es como encontrar algo que en realidad nunca perdiste, solo lo olvidaste. En el sufismo se dice que la verdad está más cerca de ti que tu propia respiración, pero la mente ruidosa y el ego ocupado crean tanta distracción que la persona pasa años sin darse cuenta de esto. El despertar espiritual comienza cuando ese ruido empieza a disminuir, cuando empiezas a escuchar algo más silencioso dentro de ti. Ese silencio no es vacío, ese silencio es presencia. Es en ese espacio donde la conciencia empieza a percibirse a sí misma. Empiezas a notar que existe una parte de ti que observa todo. Observa pensamientos,
observa emociones, observa miedos, observa deseos. Y cuando percibes esto con claridad, algo cambia profundamente. Porque si puedes observar tus pensamientos, entonces no eres tus pensamientos. Si puedes observar tus miedos, entonces no eres tus miedos. Esta percepción simple comienza a romper muchas de las prisiones internas que mantienen a la persona dormida. Pero aquí existe un momento delicado del despertar. Cuando la persona empieza a percibir estas cosas, el ego intenta reaccionar, intenta recuperar el control, empieza a generar dudas, empieza a crear nuevas distracciones, empieza a intentar convencerte de que nada de esto es importante. Esto ocurre porque el ego sobrevive a través de la identificación. Necesita que creas que eres solo la historia que él cuenta. Cuando esa identificación empieza a romperse, se siente amenazado, y es exactamente en este punto donde muchas personas retroceden, vuelven a los viejos hábitos, vuelven a las viejas distracciones, vuelven a la vieja forma de vivir. No porque sea mejor, sino porque es familiar. Lo desconocido asusta, incluso cuando lo desconocido es libertad. El sufismo reconoce esto con mucha claridad. Por eso el camino espiritual no trata solo de experiencias bonitas. También implica valentía. Valentía para ver, valentía para sentir, valentía para abandonar ilusiones que llevaste contigo durante años. Pero cuando la persona continúa, algo muy hermoso empieza a suceder. La conciencia comienza a estabilizarse. El corazón empieza a volverse más claro. Pequeños momentos de presencia comienzan a aparecer durante el día. A veces mientras caminas, a veces mientras respiras, a veces mientras observas el silencio entre dos pensamientos. Y en esos momentos percibes algo muy simple y muy profundo al mismo tiempo. La vida no está separada de ti, tú estás completamente dentro de ella. Este reconocimiento cambia la forma en que vives. Empiezas a actuar con más atención, empiezas a hablar con más verdad, empiezas a notar cuando algo está alineado con tu alma o no. Y esto no proviene de reglas externas, proviene de un sentido interno de claridad. Es como si un tipo de inteligencia silenciosa comenzara a guiar tus elecciones. En el sufismo, a esto se le llama corazón despierto. Pero es importante entender algo muy fundamental. El despertar espiritual no te transforma en alguien perfecto. Te transforma en alguien consciente. La diferencia es enorme. Una persona inconsciente reacciona automáticamente a sus impulsos. Una persona consciente comienza a percibir esos impulsos antes de actuar. Ese pequeño espacio de conciencia lo cambia todo, porque ahora existe elección. Y cada elección consciente fortalece el despertar. Cada momento de recuerdo fortalece la presencia. Cada gesto de sinceridad fortalece el corazón. Con el tiempo, aquello que antes parecía difícil comienza a volverse natural. La mente sigue existiendo, pero ya no domina toda la experiencia. Las emociones siguen surgiendo, pero ya no controlan toda la dirección de tu vida. Y aquí algo muy importante empieza a revelarse. La felicidad que muchas personas buscan afuera comienza a aparecer dentro. No como euforia constante, no como una emoción exagerada, sino como una sensación profunda de paz. Una paz que no depende de circunstancias perfectas. Una paz que nace de la conexión con lo que es real. Esto es algo que el sufismo siempre enseñó. Cuando el corazón reconoce la verdad, encuentra descanso. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque la persona dejó de luchar contra sí misma. Dejó de vivir dividida internamente. Comenzó a vivir con más unidad. Y esa unidad lo cambia todo. Porque ahora tus acciones, tus palabras y tus intenciones comienzan a apuntar hacia la misma dirección. Ya no existe tanta contradicción interna. Ya no existe tanta confusión entre lo que sientes y lo que haces. Esa coherencia crea una fuerza interior muy grande. Es en este punto donde muchas personas empiezan a percibir algo que antes parecía imposible. El mundo externo sigue siendo el mismo, pero la experiencia de vivir cambió completamente. Las pequeñas cosas adquieren un nuevo significado. Los momentos simples se vuelven más vivos, la vida deja de parecer una carrera constante y empieza a parecer un camino. Rumi muchas veces decía que aquello que buscas también te está buscando a ti. Esta frase no es solo poesía, señala una verdad profunda. Cuando la persona comienza a moverse en dirección a la verdad, algo dentro de ella comienza a responder. Es como si una puerta interior empezara a abrirse. Pero esa puerta no se abre a través de un esfuerzo violento. Se abre a través de la sinceridad. La sinceridad es una de las fuerzas más transformadoras en el camino espiritual. Cuando dejas de fingir ante ti mismo, algo comienza a alinearse dentro de ti. La energía que antes se utilizaba para sostener ilusiones empieza a quedar disponible para la conciencia. Y cuando eso sucede,
El despertar deja de ser solo una idea. Se convierte en una experiencia viva, una experiencia que continúa profundizándose, una experiencia que sigue revelando nuevas capas de comprensión, una experiencia que transforma lentamente toda la forma en que te relacionas con la vida. Y ahora llega la pregunta más importante de este momento. Si algo dentro de ti realmente comenzó a despertar, ¿vas a nutrir ese despertar o vas a volver a ignorarlo? Porque el alma puede llamar, pero la decisión de responder siempre te pertenece. Y si ese llamado realmente te tocó, ¿cuál fue el momento de tu vida en el que percibiste por primera vez que algo dentro de ti estaba empezando a despertar? Y cuando esa pregunta comienza a resonar dentro de ti, algo muy profundo sucede. No es solo una curiosidad espiritual, es un enfrentamiento directo con la propia vida. Porque en el momento en que reconoces que algo dentro de ti comenzó a despertar, también percibes que ya no puedes volver completamente al estado anterior. Algo fue visto, algo fue sentido, algo fue reconocido. Y aunque intentes volver a las mismas distracciones, a los mismos hábitos, a las mismas rutinas vacías, existe una parte silenciosa dentro de ti que ahora observa todo eso con otros ojos. Esa parte no juzga, no grita, no obliga, solo observa. Pero esa observación ya es suficiente para cambiarlo todo, porque cuando la conciencia comienza a observar, el viejo patrón empieza a perder fuerza. El automático empieza a debilitarse. Es exactamente en este punto donde muchas personas sienten una especie de tensión interna. Una parte quiere seguir viviendo como antes, porque es cómodo, predecible, conocido. Pero otra parte comienza a atraerte hacia algo más verdadero. Esa tensión no es un problema, es una señal. Es la señal de que dos fuerzas están presentes dentro de ti: el hábito y la conciencia. El hábito quiere repetición. La conciencia quiere verdad. El hábito quiere comodidad inmediata. La conciencia quiere autenticidad. Y cuanto más alimentas la conciencia, más el hábito comienza a perder espacio. No porque estés luchando contra ti mismo, sino porque empezaste a ver con más claridad. El sufismo habla mucho de esta claridad interior, no como algo místico y distante, sino como algo profundamente humano. La claridad nace cuando la persona deja de huir de sí misma, cuando empieza a mirarse por dentro sin intentar maquillar lo que ve. Esto exige valentía, porque el corazón humano lleva muchas capas acumuladas a lo largo de la vida. Capas de miedo, de orgullo, de heridas antiguas, de expectativas que nunca se cumplieron. Muchas personas pasan toda su vida intentando evitar esas capas. Se ocupan, se distraen, se anestesian. Pero evitar no disuelve nada, solo lo aplaza. Cuando el despertar espiritual comienza, esas capas empiezan a aparecer con más claridad. Y eso puede asustar al principio, porque la persona imagina que despertar significa sentir solo paz y luz todo el tiempo. Pero el inicio del despertar muchas veces revela aquello que estaba oculto, y eso no es un error del camino. De hecho, es parte del proceso de limpieza interior. Es como cuando alguien empieza a limpiar una casa que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. Lo primero que aparece es el polvo acumulado, pero ese polvo siempre estuvo allí. Rumi decía que el corazón humano necesita ser pulido como un espejo. Un espejo sucio no puede reflejar la luz con claridad. La luz no desapareció, pero el reflejo se volvió distorsionado. El trabajo espiritual en el sufismo no consiste en fabricar luz, consiste en retirar aquello que impide que el corazón refleje lo que ya está presente. Y esa eliminación ocurre a través de la conciencia. Cada vez que observas un patrón con sinceridad, pierde un poco de su fuerza. Cada vez que reconoces un miedo sin huir de él, algo empieza a disolverse. Y cuanto más ocurre esto, más el corazón comienza a recuperar su sensibilidad natural. Pequeñas cosas vuelven a tocarte. Pequeños momentos de silencio empiezan a tener valor. Pequeños gestos de bondad comienzan a tener peso. La vida deja de parecer solo una secuencia de tareas y empieza a parecer una experiencia viva. Este tipo de percepción no surge porque el mundo haya cambiado, surge porque tu forma de percibir cambió. La conciencia comenzó a ocupar más espacio dentro de ti. Ese espacio interior es extremadamente importante, porque crea una distancia saludable entre tú y tus reacciones automáticas. Antes del despertar, muchas personas viven completamente fusionadas con cada pensamiento que aparece. Surge un pensamiento y de inmediato se convierte en verdad absoluta. Surge una emoción y de inmediato domina toda la experiencia. Pero cuando la conciencia comienza a despertar, aparece un pequeño espacio entre el estímulo y la reacción. En ese espacio nace la libertad.
La libertad no significa hacer todo lo que quieres. La libertad significa no ser dominado por todo lo que aparece en la mente. Cuando ese espacio interior crece, empiezas a elegir con más claridad. Empiezas a percibir que muchos impulsos no necesitan ser seguidos. Muchos pensamientos no necesitan ser creídos. Muchas emociones no necesitan controlar tus acciones. Esta percepción simple cambia profundamente la forma en que vives, y a medida que este proceso continúa, algo curioso empieza a suceder. Aquello que antes parecía extremadamente importante comienza a perder intensidad. Conflictos que antes dominaban tu mente empiezan a parecer menores. Deseos que antes parecían urgentes empiezan a perder fuerza. Esto no significa que te hayas vuelto indiferente a la vida. Significa que dejaste de ser completamente arrastrado por cada ola que aparece. Este tipo de estabilidad interior es una de las señales claras de que la conciencia está madurando. En el sufismo, la madurez espiritual no se mide por cuántas ideas conoce una persona, sino por la calidad de presencia que manifiesta en la vida. Una persona puede conocer muchas palabras espirituales y aún así vivir completamente dominada por el ego. Otra persona puede hablar poco, pero vivir con una claridad profunda en el corazón. Rumi muchas veces llamaba la atención sobre esta diferencia. Recordaba que la verdad no está en las palabras, sino en la transformación interior que ocurre a través de ellas. Las palabras pueden señalar el camino, pero caminar siempre depende de la persona. Y caminar significa aplicar pequeños cambios reales en la vida cotidiana. Significa recordar la presencia en medio de las actividades simples. Significa traer más conciencia a los gestos más comunes de la vida. Cuando alguien comienza a hacer esto, el despertar espiritual deja de ser un acontecimiento distante y empieza a convertirse en una forma de vivir. Cada momento se transforma en una oportunidad para recordar. Cada situación se convierte en una oportunidad para crecer en conciencia. Incluso los desafíos comienzan a ser vistos de otra manera. En lugar de ser solo obstáculos, comienzan a ser percibidos como invitaciones para profundizar la presencia. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta. Los desafíos continúan existiendo, las dificultades siguen apareciendo, pero la relación con esas dificultades cambia profundamente. En lugar de reaccionar con desesperación inmediata, la persona empieza a observar, respirar, comprender. Ese pequeño intervalo de conciencia cambia completamente la calidad de la experiencia. Con el tiempo, algo muy profundo comienza a nacer en el corazón. Una confianza silenciosa. No una confianza basada en garantías externas, sino una confianza basada en la percepción directa de la vida. La persona comienza a sentir que existe una inteligencia mayor sosteniéndolo todo. Empieza a percibir que la vida no es solo caos y azar. Existe un orden profundo operando detrás de las apariencias. Esta percepción no es una creencia ciega, nace de la experiencia directa de la presencia. Cuanto más vive una persona con conciencia, más percibe que existe una armonía silenciosa atravesando la existencia. Esa armonía no elimina los desafíos, pero ofrece un tipo de estabilidad interior que permite atravesarlos con mayor claridad. Y es exactamente en este punto donde muchas personas comienzan a percibir que el despertar espiritual no es un destino final, es un camino continuo. Cada capa de conciencia revela nuevas capas de comprensión. Cada paso abre espacio para nuevos pasos. El despertar no termina en un momento específico. Continúa profundizándose a lo largo de la vida. Pero todo esto comienza con algo muy simple y muy poderoso. Comienza con la disposición de mirar hacia adentro con honestidad. Comienza con el valor de reconocer cuándo estás viviendo en automático. Comienza con la decisión de traer un poco más de presencia a cada momento de tu vida. Y ahora que has llegado hasta aquí, hay una pregunta silenciosa que sigue resonando dentro de ti. Si tu alma realmente comenzó a despertar, ¿qué está intentando mostrarte en este preciso momento? Y cuando esa pregunta comienza a resonar dentro de ti con verdadera fuerza, algo cambia en la forma en que observas tu propia vida. Empiezas a notar pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas. Cosas simples comienzan a revelar significados más profundos. Un silencio inesperado, una sensación de incomodidad al repetir un viejo hábito, una claridad repentina mientras caminas o respiras. Estas señales no son mágicas, son naturales. Aparecen cuando la conciencia comienza a ocupar espacio dentro de ti. Y cuanto más espacio ocupa la conciencia, menos espacio queda para el automático. Es como si una luz suave empezara a iluminar áreas de tu vida que antes estaban completamente en la oscuridad. Al principio, esa luz parece pequeña. Aún olvidas, aún te distraes, aún vuelves a viejos patrones. Pero algo cambió. Ahora te das cuenta cuando eso ocurre.
Antes vivías completamente dentro del patrón sin notarlo. Ahora ves el patrón sucediendo. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero en realidad es gigantesca, porque la conciencia siempre comienza así. Primero observando, luego comprendiendo, después transformando. El despertar espiritual rara vez ocurre como un choque repentino. La mayoría de las veces crece como una llama que empieza pequeña y va fortaleciéndose. En el sufismo, esta llama interior se compara muchas veces con el recuerdo vivo del corazón. El corazón humano, según los maestros sufíes, no es solo un órgano físico o un centro emocional. Es el punto de encuentro entre lo humano y lo real. Pero ese corazón muchas veces queda cubierto por capas de distracción, miedo y orgullo. La persona vive años sin escuchar lo que hay dentro de ella. El despertar comienza cuando esa escucha regresa, cuando empiezas a percibir nuevamente lo que tu propia conciencia está intentando mostrarte. Y cuando esa escucha empieza a profundizarse, comienzas a notar algo importante. Muchos de los conflictos que sientes no provienen del mundo externo, provienen de una división interna. Una parte de ti quiere vivir de forma verdadera, pero otra parte aún está atrapada en viejos condicionamientos. Esa división crea tensión. Es como si dos direcciones distintas estuvieran tirando de ti al mismo tiempo. El despertar espiritual comienza exactamente en el momento en que percibes esa división con claridad. Cuando esta percepción madura, empieza a aparecer una elección silenciosa. Empiezas a darte cuenta de que cada momento de la vida contiene una pequeña bifurcación. Una dirección conduce de vuelta al automático. La otra conduce un poco más hacia la conciencia. A veces, la diferencia entre estas dos direcciones es muy sutil. Puede ser la elección de reaccionar con ira o respirar antes de hablar. Puede ser la elección de distraerte inmediatamente o observar lo que estás sintiendo. Pequeñas elecciones repetidas comienzan a crear una nueva dirección interna. Esta nueva dirección no necesita perfección para existir. El despertar no exige que nunca más te equivoques, solo pide que estés dispuesto a aprender de cada momento. Cada vez que percibes un viejo patrón apareciendo y eliges actuar con más conciencia, algo dentro de ti se fortalece. Esa fuerza no es agresiva, es tranquila, pero firme. Es como una raíz que comienza a crecer lentamente en el suelo. Con el tiempo, esa raíz crea estabilidad. Y cuando existe estabilidad interior, la vida empieza a vivirse de otra manera. Aún experimentas emociones intensas, aún enfrentas desafíos, aún sientes dudas. Pero ahora existe algo dentro de ti que no es arrastrado tan fácilmente por esas olas. Existe un centro más silencioso que observa y sostiene la experiencia. Este centro silencioso es muy importante en el camino espiritual, porque te permite experimentar la vida sin perderte completamente en ella. Sigues participando en el mundo, pero ya no estás completamente atrapado en sus oscilaciones. Este cambio puede parecer pequeño para quien observa desde fuera, pero por dentro transforma completamente la experiencia de vivir. A medida que esta presencia interior crece, algo muy hermoso empieza a suceder. La relación con el tiempo cambia. Antes corrías mentalmente entre el pasado y el futuro, reviviendo cosas que ya sucedieron o imaginando cosas que aún no han llegado. Cuando la conciencia se fortalece, el presente empieza a volverse más vivo. No como una idea, sino como una experiencia directa. El presente deja de ser solo un punto de paso entre dos pensamientos y empieza a convertirse en un espacio real de existencia. Es en ese espacio donde la vida ocurre de verdad. Es en ese espacio donde respiras, percibes, sientes y eliges. Y cuando empiezas a vivir más presente, muchas de las tensiones que antes dominaban tu mente empiezan a perder intensidad. Eso no significa que los problemas desaparezcan. Significa que empiezas a relacionarte con ellos de una manera diferente. En lugar de reaccionar automáticamente, empiezas a responder con más claridad. En lugar de perderte en preocupaciones infinitas, comienzas a lidiar con lo que realmente está delante de ti. Este tipo de presencia crea una sensación de profunda simplicidad. La simplicidad es algo muy valorado en el sufismo, no como pobreza o limitación, sino como claridad. Cuando el corazón está confundido, todo parece complicado. Cuando el corazón está claro, muchas cosas vuelven a su lugar natural. La persona empieza a percibir lo que realmente importa y lo que es solo ruido mental. Esta claridad también cambia la forma en que te relacionas con otras personas. Cuando empiezas a comprenderte mejor por dentro, también empiezas a comprender mejor a los demás. Percibes que muchas reacciones humanas nacen del miedo, de la inseguridad y de la falta de conciencia. Esto no significa aceptar todo pasivamente, sino reaccionar con más comprensión y menos juicio automático.
Este tipo de comprensión crea espacio para algo muy raro en el mundo moderno, la compasión consciente. No una compasión sentimental o ingenua, sino una comprensión profunda de la condición humana. Empiezas a percibir que todos están intentando encontrar algún tipo de paz interior, incluso cuando eligen caminos confusos para hacerlo. Esta percepción no te debilita. Al contrario, fortalece tu humanidad, porque cuando reconoces la misma búsqueda en otras personas, algo dentro de ti se conecta con ellas de una forma más verdadera. La separación rígida entre yo y los otros empieza a volverse menos intensa. En el sufismo, esta apertura del corazón se considera uno de los frutos naturales de la conciencia. Cuando el corazón se limpia, se vuelve más sensible a la vida que lo rodea. La persona empieza a sentir más gratitud por las cosas simples. Empieza a percibir belleza donde antes solo veía rutina. Empieza a sentir una conexión más profunda con la existencia. Esta conexión no necesita palabras grandiosas. Aparece en gestos simples, en la forma en que escuchas a alguien, en la forma en que caminas por la naturaleza, en la forma en que realizas una tarea común con atención. Pequeños momentos de presencia comienzan a multiplicarse a lo largo del día. Y cuanto más aparecen esos momentos, más percibes que el despertar espiritual no es algo separado de la vida cotidiana. Ocurre exactamente dentro de ella. No es necesario huir del mundo para despertar. Es necesario traer más conciencia a la forma en que vives en el mundo. Cada respiración puede convertirse en un recordatorio. Cada silencio puede convertirse en una invitación. Cada encuentro puede convertirse en una oportunidad de presencia. Cuando empiezas a percibir esto, toda la vida se transforma en camino espiritual. Pero todo esto sigue regresando a la misma pregunta fundamental. Una pregunta que no puede responderse solo con palabras. Una pregunta que necesita ser respondida con la forma en que vives. Si tu alma realmente comenzó a despertar, ¿qué te está pidiendo que veas ahora que antes evitabas mirar? Si algo dentro de ti fue tocado durante este video, no lo ignores. Este tipo de reconocimiento interior es raro. La mayoría de las personas pasan años viviendo en automático sin detenerse nunca a mirar hacia adentro con honestidad. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna parte de tu conciencia está lista para dar un paso más. El despertar espiritual no comienza con grandes acontecimientos externos. Comienza con un movimiento interno simple y verdadero. Dejar de huir de ti mismo. Cuando empiezas a mirarte por dentro con sinceridad, el camino comienza a revelarse. Si este video te trajo claridad, deja un comentario con la palabra despertar. Eso ayuda al canal a llegar a otras personas que también están empezando a percibir este llamado interior. Y si quieres seguir explorando la sabiduría de Rumi y del sufismo aplicada a la vida real, suscríbete al canal. Aquí cada video es una invitación a profundizar en la conciencia, el silencio interior y la transformación verdadera. Porque cuando el alma comienza a despertar, ya nunca puede volver a dormirse completamente.